Muy buenas tardes y bienvenidos a este curso de Electrodinámica 1. El día de hoy vamos a continuar viendo más o menos lo mismo que habíamos estado trabajando en las clases anteriores, ¿no? Y vamos a relacionar este efecto que aparece sobre los conductores, de la capacidad que tienen los conductores para modificar el campo externo y rearreglar sus cargas. Vamos a utilizarlo como una introducción al siguiente tema, que es básicamente los medios dieléctricos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto en clases anteriores, ya hace algunas clases, básicamente, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos por ejemplo, creo que, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una esfera conductora, ¿sí? Una esfera conductora en un campo eléctrico externo, ¿sí? Habíamos dicho, ¿no? Déjenme buscar déjenme buscar, creo que es acá. Bueno, entonces habíamos dicho, ¿no es cierto? No, bueno, partamos desde acá. Pues habíamos dicho, ¿no? Eh, supongamos que nosotros tenemos, ya, supongamos que nosotros tenemos una esfera, ¿sí? O primeramente, ¿no? Supongamos que tenemos un campo eléctrico, ¿sí? Entonces habíamos dicho, ¿no? Si nosotros tenemos un campo eléctrico, por ejemplo, uniforme, ¿ya? Y decimos, en esta zona de aquí vamos a colocar una esfera conductora, ¿sí? Entonces, ¿no? La esfera conductora que está allí tiene que modificar el campo, ¿ya? Porque en esas condiciones, ¿no es cierto? La esfera tendría un campo eléctrico diferente de cero en su volumen. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que si tengo que hacer superposición de campos dentro de la esfera, yo requiero que el campo eléctrico sea cero, ¿sí? Entonces yo requiero que aquí adentro, ¿no es cierto?, el campo eléctrico sea cero. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Si yo tengo una esfera cargada, una esfera más bien dicho, conductora, ¿sí? La única opción para que el campo eléctrico sea cero es que se genere un campo eléctrico igual y opuesto dentro de la esfera, ¿sí? Entonces se va a crear un campo eléctrico en dirección contraria, ¿ya? Y este campo eléctrico va a tener exactamente el mismo valor que el campo eléctrico externo. Por ejemplo, va a ser igual a menos, pongamos E sub cero, ¿ya? Y digamos que el campo externo es sub cero. Sí, entonces de esa forma, ¿no? Es que la esfera conductora logra poner aquí cero. eh, Esa es la manera, ¿no? En el que la esfera conductora logra modificar el campo, ¿sí? Y anular el campo eléctrico externo, ¿ya? Entonces, este va a ser el campo eléctrico que genera la esfera en su interior, ¿no? Que si superponemos al campo eléctrico externo, la suma total me da cero. Mientras que por otro lado, ¿no? En el exterior, el campo eléctrico habíamos visto, ¿sí? En el exterior, el campo eléctrico básicamente es un campo dipolar, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que se superpone un campo eléctrico dipolar, ¿sí? A un campo eléctrico uniforme. Y este va a ser de manera general el campo eléctrico total que aparece sobre el conductor, sobre el, el sistema, ¿no? Y este ejercicio nosotros lo resolvimos hace algunas clases, sino que nada más no lo encuentro. ¿Ya? Y entonces aparece esto, ¿cierto? Y entonces esta distribución de cargas que tiene el conductor, ¿sí? Esta redistribución de cargas se llama, en dieléctrico sobre todo, ¿no es cierto? Se llama la polarización del material.
Es decir, el material, como tiene cargas, ¿sí? Y que las cargas pueden en cierto grado moverse dentro del material, ¿sí? Entonces las cargas se van a mover y a modificar el campo. Entonces, ¿no? Lo que ustedes van a ver en el video para el día lunes es que si nosotros, por ejemplo, consideramos un átomo y decimos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, si la materia y decimos, ¿no? Está compuesta por un átomo, entonces yo digo, tengo aquí un núcleo positivo, ¿ya? Supongamos una nube electrónica negativa, y supongamos así, ¿ya? Entonces tengo aquí una nube electrónica, perdón, negativa, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo, mm, ¿sí? Yo puedo entonces decir esta nube negativa, ¿no es cierto? Cuando yo le pongo en presencia de un campo eléctrico, ¿ya? Como estas dos cargas no son libres de moverse, cuando yo le pongo un campo eléctrico, ¿sí? Esto es equivalente a decir esto, ¿no? Hagámoslo aquí mismo, ¿tá? Entonces, esto es equivalente a decir, yo tengo una carga positiva, ¿sí? Y una carga negativa que está distribuida alrededor de este cuerpo, por ejemplo, en un átomo, ¿ya? Y entonces, ¿no? Yo podría representar esto como un monopolo y decir, la carga negativa está allí, ¿ya? Ese sería el equivalente de un átomo, ¿sí? Ese sería el equivalente de un átomo en donde el núcleo de cargas positivas y toda esta distribución de carga, ¿ya? La voy a considerar como un monopolo y el monopolo va a estar en el centro de masa del cuerpo, ¿no? Es decir, en el centro del átomo, ¿ya? Ahora, esto sería, ¿no es cierto? Esta va a ser la distribución si el campo eléctrico externo es cero, ¿sí? Entonces, ¿no? Cuando aparece un campo eléctrico y digo, por ejemplo, voy a aparecer un campo eléctrico externo en esa dirección, naturalmente las cargas que están aquí van a sentir una fuerza. Y entonces, ¿no? El núcleo positivo se va a mover en esta dirección ya que siente una fuerza hacia acá, ¿sí? Mientras el núcleo negativo, que estoy considerando como un monopolo, se va a mover hacia abajo, va a sentir una fuerza hacia abajo, ¿no? Sí, pero hay que recordar que este cuerpo, hmm, hay que recordar, ¿no? Este cuerpo es uno solo, ¿sí? Y como las cargas son iguales y opuestas, ya como las cargas son iguales y opuestas, estas dos fuerzas son iguales, ¿no? Entonces, la fuerza en color azul, ¿verdad? Es igual y opuesta a la fuerza en color rojo. De manera que la fuerza sobre todo el cuerpo, ¿ya? La fuerza sobre todo el cuerpo es cero. Y entonces el átomo de manera general no se desplaza. Pero, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? De lo que inicialmente teníamos un átomo con una distribución uniforme, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto? Tenemos un átomo y tenemos un átomo, por ejemplo, este sería con el campo eléctrico externo cero, ¿sí? Ahora tenemos un átomo modificado, ¿no es cierto? Y decimos, por ejemplo, sigo teniendo un núcleo que se ha desplazado hacia arriba, ¿ya? Que se desplaza hacia arriba, ¿no? En presencia de un campo eléctrico en esta dirección. ¿Sí? Y tengo entonces una distribución eh, de carga, ¿no es cierto?, que se desplaza hacia abajo. ¿Sí? Y entonces tengo una distribución de carga que se deforma y se desplaza hacia abajo. ¿Ya? Y entonces más o menos tengo esta distribución de carga. ¿Sí? Donde el centro de cargas es este, ¿no? Está por acá. Digamos. ¿Sí? Entonces, en esta representación monopolar del átomo, lo que veríamos es algo así realmente en la nube electrónica. ¿Ya? Entonces hay un desplazamiento de cargas, ¿no? Como estas cargas no son libres, obviamente se pueden polarizar, ¿sí? Aparece aquí un dipolo eléctrico hasta donde logren, ¿sí? Simplemente hasta donde logren separarse, ¿no? Aquí
en el conductor aparece algo semejante. La diferencia es que los electrones del conductor son libres de moverse ya no en un átomo, ¿no es cierto? Ya no le pertenecen a un átomo, sino que son libres de moverse por todo el cuerpo. Sí, y entonces, ¿no? Cuando aparece este campo eléctrico externo, los electrones, por ejemplo, vienen a este lado, ¿sí? Vienen hacia este lado, y mientras que como el cuerpo es neutro, ¿no es cierto? En el otro lado va a haber una deficiencia de carga eléctrica, de electrones, y por lo tanto en el otro lado, ¿no es cierto? Aparecen cargas positivas, básicamente, ya en el otro lado del conductor. Sí, y este fenómeno, sí, y este fenómeno son semejantes, sí. Simplemente estamos diciendo que los cuerpos lo que hacen es intentan polarizarse y eliminar el campo eléctrico externo. ¿Sí? Aquí en el conductor lo logran al 100%, ¿no? Y el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Este átomo no va a poder eliminar completamente el campo eléctrico y aparece aquí una cosa que se llama la polarización. ¿Sí? Y entonces se dice, ¿no es cierto?, que el cuerpo se polariza. ¿Ok? Si nosotros pensamos esto como un dipolo, ¿no es cierto? Nosotros diríamos el dipolo, ya es simplemente esto, ¿no es cierto? Carga yésima por la posición de la carga yésima. Ya, entonces aquí aparece un dipolo, por ejemplo, así. Ya, y entonces este dipolo depende del campo, ¿sí? Ya que cuando el campo desaparece, el dipolo desaparece. Entonces aquí diríamos, ¿no? El dipolo, por ejemplo, es cero, ¿sí? En este caso, y aquí el dipolo es diferente de cero, ¿no? Y podríamos, el campo eléctrico no es tan intenso, esto aquí aparece una cierta constante, ¿ya? Y depende directamente del campo eléctrico externo. Entonces, esto de aquí es lo que se llama la polarización atómica en este caso. Sí, y es semejante a este proceso que aparece físicamente en los conductores. ¿Ya? Entonces, ¿no? Aquí, sí, nuevamente repito, a diferencia de un átomo, los electrones en el conductor son libres de moverse, ¿sí? Sobre todo el conductor. Y entonces, ¿no? Los electrones se mueven en dirección contraria al campo y dejan una deficiencia de carga, ¿no es cierto? De manera que se mueven hasta que logran eh, expulsar completamente al campo eléctrico externo. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros encontramos como solución, por ejemplo, de una esfera conductora en un campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Eso es lo que nosotros podemos ver al menos en un campo eléctrico, ¿ya? Al menos de un conductor, ¿cierto? Nuevamente, cuando el campo eléctrico desaparece, ¿sí? Si este campo eléctrico se hace cero, ¿no es cierto? El conductor va a poder, eh, va, ya no necesita estar polarizado porque ya no hay ningún campo eléctrico externo que sacar, ¿no es cierto? Y obviamente los electrones se van a redistribuir sobre todo el cuerpo de manera homogénea y el cuerpo se depolariza, es decir, pierde su polarización. Sí, lo mismo acá, ¿no es cierto? Si aquí tenemos un átomo que se encuentra polarizado debido al campo eléctrico externo, cuando apague el campo eléctrico externo, ¿sí? Aquí el dipolo eléctrico desaparece. Y obviamente, ¿no? El momento dipolar eléctrico vuelve a ser cero. ¿Sí? Entonces, este fenómeno es el que se llama la polarización. ¿Sí? Y este fenómeno es el que vamos a ver a partir del día lunes. Ahora, si nosotros hacemos esto, por ejemplo, para la materia, y digo, ¿no es cierto? Aquí yo tengo un cuerpo, ¿sí? Supongamos, ¿no? Digo, yo tengo un cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo simplemente no es un conductor. Ya, este cuerpo voy a llamarle un dieléctrico, ¿no? Es decir, un material que no conduce corriente, un aislante, ¿ya? Entonces digo, si este cuerpo es un dieléctrico, naturalmente que aquí
en, aquí, ¿no es cierto? En el cuerpo van a haber átomos y moléculas, ¿sí? De manera general, ¿no es cierto? Y entonces los átomos y moléculas, como están hechos de carga eléctrica a nivel microscópico, van a responder cuando aquí aparezca un campo eléctrico externo, ¿sí? Entonces, si aquí yo pongo un campo eléctrico externo, ¿no es cierto? Este cuerpo de aquí se va a polarizar, ¿sí? Se va a polarizar y va a aparecer, ¿ya? Y va a aparecer un, una polarización, ¿sí? A nivel atómico y molecular, es decir, va a aparecer un dipolo a nivel atómico y molecular, ¿ya? A diferencia de los conductores, las cargas eléctricas no pueden eh, viajar dentro del volumen del cuerpo. Y entonces, ¿no? Como las cargas eléctricas no pueden viajar dentro del volumen del cuerpo, si este fuera una esfera dieléctrica, por ejemplo, va a intentar hacer algo semejante a lo que hace el conductor, pero no con una eficiencia del 100%. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que va a intentar hacer esto, pero no va a lograr generar que el campo eléctrico dentro sea cero. Sí, porque no tiene cargas libres. Y entonces, ¿no es cierto?, este cuerpo se polariza. Ya, y entonces se polariza y por lo tanto, ¿no es cierto? Entonces, hacia un lado van a ir cargas positivas, ¿ya? Y hacia el lado contrario van a viajar cargas negativas. Y obviamente dentro del cuerpo también puede aparecer una cierta densidad de carga de polarización. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Aquí no había acumulación de carga, digamos, dentro del cuerpo porque el campo eléctrico es cero. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si yo cojo cualquier superficie cerrada dentro del conductor, como el campo eléctrico es cero, ¿sí? El flujo del campo eléctrico es cero y por lo tanto la carga encerrada del cuerpo tiene que ser cero. Y toda la carga en el conductor aparecía sobre la superficie, ¿sí? Entonces aquí adentro, ¿no es cierto? La densidad de carga de todo el cuerpo era cero, ¿sí? Adentro no aparece ninguna polarización, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en un medio dieléctrico? ¿Ya? Como un medio dieléctrico no logra sacar el campo eléctrico completamente, ¿no es cierto? Es decir, estas cargas de aquí adentro ya tratan de generar un campo eléctrico en dirección contraria, ¿sí? Y este campo eléctrico que se genera debido a la polarización del cuerpo no logra hacer que todo el campo neto sea cero. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si sumo este campo eléctrico externo más el campo eléctrico eh, que aparece debido a la polarización, sí, el campo eléctrico neto, ya en un volumen del cuerpo, dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Que va a ser la suma del campo eléctrico externo más el campo que aparece debido a la redistribución de cargas en el cuerpo va a ser diferente de cero. Sí, ¿eso qué quiere decir, no es cierto? Que dentro del cuerpo puede haber cierta reordenamiento de la carga y puede aparecer aquí adentro puede aparecer una densidad de carga diferente de cero que se genera debido a la redistribución de cargas. Y esta se llama la densidad de carga de polarización. Y obviamente, ¿no? La densidad de carga de polarización aparece cuando tengo un campo eléctrico externo diferente de cero, ya que como la materia usualmente es nula, sí, usualmente, ¿no es cierto? Estas densidades de carga de polarización son cero en medios dieléctricos, ¿ya? Y entonces aparece aquí una densidad de carga de polarización dentro del cuerpo, ¿sí? Además de una densidad de carga superficial de polarización, ¿sí? Y estas dos de aquí, digamos, esta de aquí, ¿no es cierto? La densidad superficial es semejante a la densidad superficial que aparece en una esfera conductora o en un conductor debido a la reacción que tienen las cargas libres del conductor para expulsar el campo eléctrico externo. Ya,
sino que, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo, en el conductor, no hay ninguna densidad de carga volumétrica, porque de hecho necesita que el campo eléctrico dentro sea cero. Mientras que en un dieléctrico, como el efecto de expulsar al campo no es al 100%, puede aparecer, o como no puede aparecer, dependiendo del caso, una densidad de carga de polarización. Pero de manera general, no puede existir una densidad de carga de polarización y una densidad de carga superficial de polarización. Usualmente nosotros vamos a trabajar con unas cosas que se llaman dieléctricos lineales, en donde esta densidad de carga de polarización aparece solamente cuando existe carga libre en el cuerpo. Ya, pero bueno, eso es un caso muy particular, ¿no? Pero de manera general, digamos, puede aparecer una cierta densidad de carga de polarización como reacción a este campo eléctrico externo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero recalcar aquí es la similitud que tenemos con los conductores. Ya, la similitud que existe, ¿no? Sí, con las diferencias obviamente más notorias, ¿no? En el dieléctrico, las cargas, sí, como aquí, ¿no es cierto? Las cargas no se pueden mover libremente. Los electrones, por ejemplo, pertenecen a este átomo y simplemente no pueden irse de este átomo, pero sí pueden cambiar el centro de cargas del átomo, por ejemplo. Sí, entonces estas cosas digamos, en el modelo macroscópico va a suceder, ¿no es cierto?, como reacción de la materia ante un campo eléctrico externo. Entonces, todo lo que hemos visto de la aproximación multipolar de la materia y la reacción de los conductores ante un campo eléctrico externo sirve como preámbulo para construir la teoría de los dieléctricos, bueno, en general de los medios materiales. Sí, donde ya estarían incluidos los conductores, ¿no? Y dentro de esto, lo más importante que va a ser para la materia es esto, ¿no es cierto? El dipolo eléctrico, ¿ya? Porque en función del dipolo eléctrico yo voy a definir las cantidades que necesito, ¿no? Que se llama eh, la polarización de los cuerpos. Entonces, lo que ocurre microscópicamente para los átomos, que simplemente se genera una polarización, un dipolo eléctrico, ¿ya? Cuando yo promedio en un volumen macroscópico, aparece un vector que se llama la polarización, que no es nada más, ¿no?, que el promedio microscópico de los dipolos de los átomos o las moléculas. Entonces, ¿no es cierto? El promedio de estas cantidades a nivel macroscópico forma un vector que se llama polarización, ¿sí? Y como estos cuerpos se polarizan en forma de un dipolo, todas las ecuaciones de la aproximación multipolar voy a utilizar para construir mi teoría de los cuerpos macroscópicos como cuerpos continuos. ¿Ok? Entonces, toda esta aproximación, ¿no es cierto?, que hemos venido haciendo, la aproximación multipolar, es fundamental para construir la idea de los materiales dieléctricos. ¿Ok? Sí, entonces estamos construyendo, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento a partir de la respuesta que tienen, por ejemplo, los conductores ante un campo eléctrico y generalizando, ¿no es cierto?, o comparando eso con lo que pasaría en átomos y moléculas y generalizando eso para ya medios dieléctricos, ¿ya? Sí, entonces todo eso es lo que vamos a ver en la clase de lunes y todo eso es lo que se les de manera breve se discute en el video que corresponde al día lunes, ¿ok? Preguntas de esta parte. Profe, Díganme. usted dijo que vamos a estudiar algo que se llaman dieléctricos, bueno, no sé si entendí bien, dieléctricos lineales, los cuales tienen cargas libres. No sé, ¿me puede explicar eso un poco mejor? No, vamos a estudiar dieléctricos lineales en donde la linealidad, ¿no es cierto? Es como aquí ya. El dipolo eléctrico, ¿sí? Este es una P minúscula, pongámosla ahí para recalcar. El dipolo eléctrico se relaciona con el campo eléctrico a través de una constante, ¿sí? Entonces, ¿no? Cuando yo hago esto, lo que digo es la dirección del dipolo del átomo tiene la misma dirección del campo eléctrico
que está interactuando con el átomo. Sí, entonces y bueno, y se relacionan mediante una cantidad que es constante. Entonces, esta relación se llama de linealidad. Ya, sí, porque aquí hay una relación constante, ¿no? Entonces, en los cuerpos usualmente, ¿no? Estas cantidades, los dipolos, se miden macroscópicamente, se promedian los dipolos de los átomos y las moléculas y aparece un vector, ¿no es cierto?, que se llama polarización, ¿sí? Y entonces, al igual que el dipolo eléctrico de átomos y moléculas se relaciona con el campo eléctrico externo mediante una cantidad, ¿no es cierto?, que puede ser constante o no, ¿sí? En la materia yo también podría hacer una aproximación de estilo semejante. Y entonces, ¿no?, cuando se cumplen ciertas condiciones, aparece aquí una relación, ¿sí? Una relación lineal, ¿ya? Y entonces, la polarización del cuerpo depende directamente del campo eléctrico a través de una cantidad constante. Sí, y entonces aquí aparece lo que se llama un medio lineal. Eso quiere decir, ¿no?, que si yo tengo un cuerpo, ya, si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Y entonces hago, ¿no es cierto?, la gráfica del campo eléctrico externo, ¿ya? Y la gráfica de la polarización, voy a ver, ¿no es cierto?, que la polarización del cuerpo y el campo eléctrico se relacionan de manera lineal. ¿Ya? Entonces yo voy a ver, ¿no es cierto?, que esta relación entre P y el campo eléctrico es lineal. Sí, entonces duplico el campo eléctrico, se duplica la polarización. Eso es linealidad. ¿Ya? Este es un cuerpo lineal, pero este es el cuerpo, digamos, más simple y no es el caso más general. Existen otros cuerpos, ¿no es cierto?, que sin embargo, por ejemplo, tienen una forma, digamos así, aplico un campo eléctrico externo, ¿sí? Idénticamente, ¿no? Aplico un campo eléctrico externo, ¿ya? Y aparece una polarización. Ahora, como la polarización es una respuesta de los átomos y moléculas en el cuerpo, en ciertas moléculas la respuesta de los electrones, por ejemplo, no es simple. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si yo tengo un campo, por ejemplo, si yo tengo una molécula, digamos así, pongamos que yo tengo una molécula que sea así, ya que sea así, por ejemplo, ¿sí? Y yo pongo un campo eléctrico hacia acá, ¿ya? Entonces, ¿no? Los electrones, por ejemplo, van a sentir una fuerza, ¿sí? Van a sentir una fuerza, ¿no es cierto? Y van a sentir, por ejemplo, una fuerza hacia acá. Pero los electrones no pueden viajar exactamente en esta dirección, sí, sino que como están obligados a moverse dentro del cuerpo, por ejemplo, van a poder llegar máximo hasta esta zona, ¿ya? Y eso quiere decir que en esta dirección, por ejemplo, me va a quedar una deficiencia de cargas negativas. Y aquí aparece una polarización, ¿no es cierto? Aquí aparece un dipolo que no está en dirección del campo eléctrico externo, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, las cargas eléctricas se mueven como respuesta al campo eléctrico externo, pero también están restringidas por la forma del cuerpo. Ahora, si esto, yo digo, ¿no es cierto?, este cuerpo de aquí es una molécula, ya entonces los electrones dentro de una molécula, ¿no es cierto?, a diferencia de un átomo, donde los electrones pueden moverse libremente en cualquier dirección alrededor del átomo, ¿sí? Aquí, en cambio, en una molécula, los electrones no pueden irse libremente porque la molécula tiene forma, tiene una estructura que no puede cambiar. Entonces aquí, ¿no es cierto?, yo tengo una respuesta de polarización que no está en dirección del campo. Y entonces aquí, ¿no es cierto?, yo puedo generalizar esto y decir, eh, la polarización de la molécula ya no se relaciona solamente con el campo en la misma dirección. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la dirección de la polarización, sí, ya no está en dirección del campo eléctrico. Y hay una forma todavía de relacionarlos, digamos, en el caso general,
en el que se relaciona a través, ¿no es cierto?, de unas ciertas cantidades, por ejemplo, así, donde, ¿no? La polarización en la dirección iésima no depende exactamente del campo en la dirección iésima, sino que depende de todos los campos eléctricos, en la dirección iésima y en otras direcciones, ¿ya? Y entonces aquí ya no hay una linealidad, ¿no es cierto? Es decir, ya no hay una relación, ya no hay una relación de linealidad a través de una constante, sino que hay todavía una relación lineal en el sentido de que esta función a la 1 se relaciona con el campo eléctrico a la 1, ¿sí? No se relaciona con el campo al cuadrado ni con el campo al cubo. Entonces, aquí hay una cierta linealidad, pero ya la dirección de este vector ya no es la misma que la dirección del vector campo eléctrico, ¿sí? Y esta que tenemos aquí ya no es un escalar, sino es un tensor. Pues aquí tengo una relación, por ejemplo, más compleja. Y entonces, ¿no? Si yo tengo un cuerpo en el cual tenga unas moléculas que más o menos estén así, ¿no es cierto? Que tengan cierta forma y restrinjan el movimiento de los electrones, si yo tengo este cuerpo, ¿no es cierto? Yo podría tener un campo eléctrico en esta dirección y tener un vector polarización, por ejemplo, que esté en esta dirección, ¿ya? Donde la polarización ya no se relaciona, ya no está en la misma dirección del campo eléctrico, ¿sí? Y se relaciona, ¿no es cierto? A través de, por ejemplo, a través de una ecuación como estas, ¿ya? Esto sí se mantiene la linealidad. Ahora, podría ser, ¿no es cierto?, que la polarización no solamente dependa del campo, sino dependa, por ejemplo, del campo eléctrico al cuadrado, ¿sí? Y no solamente del campo, del módulo del campo eléctrico al cuadrado, sino del producto del campo eléctrico en X por el campo eléctrico en Y, de manera general. Y esto de aquí, ¿no es cierto?, hace que la relación sea por otro coeficiente, por ejemplo, por otro tensor, que ya no es de rango 2, sino es de rango 3, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto?, aquí ya aparece una relación no lineal. Sí, entonces aquí aparece una relación, ¿no?, en la que la polarización, o bueno, el dipolo eléctrico, más bien dicho, o la polarización ya depende del campo al cuadrado. Entonces esto ya no es lineal. Sí. Entonces, el caso más simple es este. Sí, y a esto se llama dieléctricos lineales. Pero como ven, existen obviamente casos mucho más complejos, ¿no? En donde la respuesta del material puede ser no lineal, y estos fenómenos no lineales son importantísimos en física. ¿Oh? ¿Está claro? Entonces, esto se llama un dieléctrico lineal, ¿ya? Y entonces, en un dieléctrico lineal, es decir, en el que cumpla con esta cualidad, ¿no?, donde esta cantidad vamos a suponer que es una cantidad constante, usualmente, ¿no?, en este tipo de materiales, la densidad de polarización es usualmente cero si es que no hay carga libre en el dieléctrico. Sí, y eso, bueno, todo eso vamos a discutir en su momento, ¿ya? Entonces me estoy adelantando un poco. Entonces, todo este fenómeno, sí, lo vamos a construir a partir de el fenómeno del desarrollo multipolar del campo eléctrico, es decir, de la idea de dipolos, ¿no? Del primer término. ¿Y por qué de dipolos, no es cierto? Porque la materia es neutra, es decir, la materia usualmente, ¿no es cierto?, tiene por naturaleza el momento monopolar de los átomos y moléculas es nulo. Y el primer término que aparece es usualmente el dipolo. ¿Ya? Entonces, debido a eso, ¿no es cierto?, es el término más importante, y a partir del dipolo eléctrico, ¿sí?, de lo que se llama la polarización atómica y molecular, ¿ya?, voy a construir toda mi teoría de los medios materiales, ¿sí? Y voy a pasar, ¿no?, de las ecuaciones de Maxwell que funcionan a nivel microscópico y macroscópico, voy a pasar a ecuaciones para los medios continuos. Es decir, ¿no es cierto?, este medio de aquí lo voy a suponer ya no compuesto por átomos y moléculas, solamente eso me sirve de manera teórica para justificar que aparece un dipolo, ¿sí?, y de ahí justificar que aparece un vector macroscópico que se llama polarización, ¿sí?
Pero aquí, en la electrostática de medio continuo, se llama esto, ya la materia es un continuo. Es decir, ¿no es cierto? Si tengo, por ejemplo, madera, ¿ya? Entonces, si divido una y otra vez, ¿no es cierto? La madera, sigo teniendo madera, ¿ya? Nunca voy a llegar a tener átomos, porque estoy suponiendo que el medio es continuo. ¿Ya? Entonces, ese es un medio continuo. Entonces, le divido, le divido, le divido, le divido, le divido. Siempre voy a seguir teniendo madera. Sí, nunca llego a nivel atómico, ¿no? Porque supongo que el medio es un continuo y está formado por un material que se llama madera, no por átomos de los que esté compuesto, ¿ya? Sí, entonces eso se llama el medio continuo, ¿no? Donde ya me olvido de la parte atómica y las ecuaciones de Maxwell que antes servían, ¿no es cierto? Para todo caso, digamos, las que hemos estudiado hasta ahora sirven entonces solamente como aproximación de lo que se llama medio continuo. Sí, y entonces desde la siguiente semana vamos a empezar la electrodinámica de lo que se llama del medio continuo. ¿Ya? Y vamos a trabajar vamos a pasar de la relación microscópica a la relación macroscópica del campo eléctrico. ¿Ok? Y en las ecuaciones macroscópicas de los campos eléctricos, lo que hacemos es simplemente vamos a promediar estas cantidades microscópicas, ¿sí? En un volumen macroscópico. Es decir, ¿no es cierto? Si estos átomos tienen un tamaño, por ejemplo, de un Armstrong, ¿ya? Yo voy a promediar en tamaños de 100 Armstrong, de 500 Armstrong, ¿ya? En donde en ese volumen, ¿no es cierto? Ya tan grande, ya no veo los átomos, sino que veo ya un continuo, ¿sí? Entonces, ese promedio, ¿no es cierto? Es un promedio, bueno, una teoría, digamos, en la cual construyo yo a partir de la mecánica cuántica y mis ecuaciones microscópicas, que son las que estudiamos hasta ahora de Maxwell, construyo, ¿no es cierto?, la electrodinámica del medio continuo. ¿Ya? Entonces nosotros no vamos, ¿no es cierto? No es un curso de mecánica cuántica y electrodinámica, ¿sí? Sino que vamos a pasarnos mediante un promedio así una idea, una idea, ¿no? Simplemente de que si promedio las respuestas de los átomos, voy a encontrar una respuesta macroscópica que se llama polarización, así de simple, ¿no? No vamos a hacer ningún cálculo de ahí. Y vamos a postular las ecuaciones de Maxwell promediadas en el medio continuo. ¿Ya? Y entonces la clase de hoy, ¿no es cierto? Simplemente es para ya dar fin a esta parte microscópica o del vacío, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido ninguna restricción, entonces la electrodinámica que estamos estudiando puede servir a cualquier nivel, ¿no? Ya sea que esté trabajando con átomos y moléculas y mecánica cuántica o con, ¿no es cierto?, cantidades macroscópicas, ¿ya? De aquí en adelante ya es una electrodinámica del medio continuo, ¿no? Es decir, ya nos olvidamos de las cosas atómicas, sí, y simplemente promediamos cantidades para los medios macroscópicos materiales, ¿no? Para medios materiales macroscópicos, ¿ya? Entonces, hasta hoy terminamos esta parte, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora con respecto de las ecuaciones de Maxwell y la electrostática es un tema general, ¿ya? Es un tema general en el sentido que sirve para micro o macro. ¿Ya? Entonces, en principio, ¿no? Si yo planteo las ecuaciones de Maxwell a nivel microscópico, reemplazando las densidades electrónicas y la posición de los átomos, yo podría calcular, ¿no es cierto?, el comportamiento eléctrico de algún cuerpo. ¿Ya? Eso en principio, ¿no es cierto? ¿Ok? Preguntas hasta ahora en general de la materia, porque ya la siguiente semana seguimos en electrostática, pero ya medios dieléctricos, o medios continuos vamos a trabajar. Pregunta hasta aquí de la materia en general, de todo lo que hemos visto. Profe, aló. Sí, sí, lo digo, díganme, Dani. O sea, yo tengo una confusión más que todo en
en qué momento utilizar ciertos conceptos. Más que todo, por ejemplo, cuando utilizar Gauss o cuando utilizar lo de aproximaciones multipolares y también lo de capacitancia. Entonces a veces me confundo en eso. No, más que todo porque, por ejemplo, en algunos ejercicios tendría distribuciones de carga y en ese caso sabría que debería utilizar la Gauss o alguna aproximación multipolar. Pero cuando, por ejemplo, me da solo condiciones como algún potencial, en ese caso como que ya no sabría muy bien qué hacer. Ya, bueno, hasta ahora nosotros no hemos trabajado con condiciones de frontera, ¿no? Es decir, ese capítulo no es parte del curso actual, porque va a ser parte del curso Electrodinámica 2, ¿ya? Y entonces, ¿no? Usualmente nosotros vamos a trabajar siempre con distribuciones de carga conocidas. Y las únicas distribuciones de carga no conocidas es en superficies conductoras, que son superficies equipotenciales. ¿Ya? Sin embargo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo, vamos a calcular, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces digo, tengo, por ejemplo, esto de aquí, ¿ya? Tengo, digamos, así, ¿no es cierto? Tengo un cuerpo que sea un conductor, ¿ya? Digamos así. Ya entonces digo, ¿no es cierto? Tengo un conductor aquí al potencial cero y este conductor aquí al potencial B sub cero y quiero calcular el campo eléctrico en el interior. Ya, este es el ejercicio, por ejemplo. Sí, entonces aquí, ¿no es cierto? Yo diría, como tengo todo este conductor que está conectado a tierra, aquí todo este conductor tiene que ser una superficie equipotencial. Lo mismo que esta tapa, ¿no es cierto? Que también está conectada a un potencial B sub cero y es otro conductor. Ya, y aquí está, y aquí, ¿no es cierto? Hay algo que eléctricamente le separa las dos zonas, ¿ya? Entonces, ¿no? Este problema se llama condiciones de frontera, ¿sí? Porque aquí yo sé que dentro de los conductores, ¿no es cierto? O más bien dicho, en la superficie de los conductores, aquí va a aparecer una densidad de carga que dependerá de XY, ¿sí? Entonces aquí va a aparecer una densidad de carga, ¿no? O sea, X, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Aquí va a aparecer una densidad de carga que depende de XY, que de antemano yo no conozco, ¿sí? Entonces, este problema en este curso no vamos a resolver, ¿sí? No puedo resolver esto, ¿no? Con los métodos que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Con los métodos que se llama de condiciones de frontera. Eso quiere decir, voy a plantear el laplaciano del potencial, igualarle a cero y resolver esto y encuentro la solución, ¿ya? Y como solución me da, obviamente, el campo y las densidades de carga. Pues eso no somos capaces nosotros de hacer, a pesar de que sean conductores y sabemos que son eh, superficies equipotenciales, ¿no? Nosotros cuando trabajemos con conductores, vamos a trabajar con conductores que podamos resolver algo con la aproximación multipolar o con los métodos que hemos aprendido. Es decir, por ejemplo, ya sean esferas, ¿no es cierto? O cilindros o planos, ahí posiblemente podamos hacer. Pero ya cuando tenemos una mezcla de varios planos, por ejemplo, ya no podría resolver. O cuando yo tuviese dos esferas, por ejemplo, pero por ejemplo, ya no estén tan separadas, sino que estén a una distancia semejante a su tamaño. Sí, entonces aquí ya tendría un problema con condiciones de frontera, por ejemplo. Sí, y las condiciones de frontera que tengo aquí, entonces ya no puedo resolver, ¿no es cierto?, con los métodos que conozco. Porque estas dos esferas conductoras, por ejemplo, si digo, esta esfera tiene una carga más Q y esta tiene una carga más 2Q, entonces aquí va a haber una cierta distribución superficial de carga para hacer, ¿no es cierto?, que este conductor sea una superficie equipotencial. Entonces, este problema yo no puedo resolver. Sí, a menos, ¿no es cierto?, que las dos esferas estén súper lejos para que la una le vea a la otra como si fuese una carga puntual y suponer que la densidad superficial de carga sea uniforme, como hicimos antes. Sí, si no, no puedo resolver. ¿Ya? Entonces, ¿no?
Nosotros básicamente hemos aprendido hasta ahora cómo resolver ejercicios cuando nosotros tenemos como dato, ¿sí? Siempre vamos a tener como dato, ¿ya? Prácticamente que conocemos la densidad de carga, ¿sí? Tomen en cuenta, ¿no? Que en estos ejercicios que hemos hecho de esferas conductoras, también hemos conocido la densidad de carga, ¿sí? Aquí suponemos que la densidad de carga es uniforme, ¿ya? Y en algunos ejercicios que hemos supuesto que no conocemos, por ejemplo, justamente el que iniciamos, ¿no es cierto? El día de hoy, el de la esfera conductora, presencia de un campo eléctrico uniforme, se lo puede resolver porque se puede hacer la aproximación multipolar y conocer las condiciones de frontera. Pero estrictamente hablando, este problema se lo resuelve con Laplace. Ya, esa es la forma más fácil y más clara de verlo, ¿no? Pero ese no es tema de este curso, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a resolver, siempre vamos a tener prácticamente esto como dato, ¿sí? Y si tenemos esto como dato, yo puedo resolver cualquier cosa, ¿no? Ya sea integrando y utilizando el campo eléctrico en la forma de la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Ya sea para el campo o para el potencial, ¿sí? Ah, bueno, esta no, ¿no es cierto? Ya no depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, simplemente así, ¿no? Yo siempre voy a poder resolver esto, por ejemplo. ¿Ya? Así es esto, ¿no? Este es el cubo. Ya, así, ¿no? Entonces yo siempre voy a poder ocupar esta cosa de aquí. O si no, ocupar la ecuación semejante a esta, pero para el potencial. O, ¿no es cierto?, aproximar esta ecuación mediante una aproximación multipolar. Y esta integral, por ejemplo, no quiero realizar o está muy complicado. Sí, pero siempre todas mis ecuaciones, sea cual sea, yo supongo que conozco la densidad de carga, ya sea que esté calculando el campo eléctrico, el potencial, ¿no es cierto?, de forma exacta o de manera multipolar. Sí, en todos esos yo sé, tengo de dato la densidad de carga. Sí, han habido pocos ejercicios en los cuales yo no conozco la densidad de carga y usualmente han sido de conductores. Sí, porque sé que los conductores son una superficie equipotencial y en casos súper puntuales yo puedo resolver esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Digo, tengo un capacitor cilíndrico, ¿ya? Entonces tengo un capacitor cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces este conectado al potencial V1, este conectado a tierra, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Y entonces aquí yo no conozco la densidad de carga, pero, ¿no es cierto?, con los supuestos yo puedo calcular el campo eléctrico entre las placas por ley de Gauss, ¿ya? Asumiendo, ¿no es cierto?, que existe simetría y al final yo siempre llego a una suposición y digo, aquí existe una densidad de carga superficial 1, acá fuera una densidad de carga superficial 2, donde estas densidades de carga 1 y 2 son uniformes. Y vuelvo a caer en este problema, a pesar de que es un problema en realidad con condiciones de frontera. Y debería resolverlo por acá. ¿Ya? Por Laplace, ¿no es cierto? O Poisson en un caso más general, ¿ya? Entonces, ese tipo de problemas nosotros no los hemos enfrentado, ¿no es cierto? Estos de condiciones de frontera. En este curso siempre hemos estado trabajando con el supuesto de que conocemos la densidad volumétrica de carga. Ese siempre va a ser nuestro dato, ¿no? Aunque esté oculto como aquí, ya con superficies, con problemas de frontera, ¿ok? Sí, profe, sí, ya me quedó muy claro. Solo una cosa más, en eso de los conductores, por ejemplo el del capacitor, ¿no existiría alguna razón para decir, por ejemplo, que esta densidad es distinta de uniforme? O sea, que se acumule carga en un solo lado del cilindro. Lo que pasa es que si los dos cilindros son concéntricos, no hay manera. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si digo, tengo un capacitor asimétrico? No sé, tengo un capacitor así, por ejemplo. Entonces, obviamente, como este capacitor del centro está descentrado, ya la distribución de carga ya no es uniforme, ¿no? Porque ya no hay simetría. Sí. Entonces, todos estos supuestos los puedo hacer justamente por simetría y ahí es, ¿no es cierto?, cuando entra la ley de Gauss. Sí. Entonces, por ejemplo, este problema de aquí ya no puedo suponer que la densidad de carga sobre el conductor sea uniforme porque pierde simetría y este problema necesariamente voy a tener que resolverlo por Laplace.
Sí, y no va a haber solución analítica, seguramente va a haber solución numérica. ¿Ya? Sí, pero puedo Ok, pero resolverlo. Sí. Entonces, nosotros hemos simplemente limitado cuando tenemos problemas con conductores a problemas bastante simétricos, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, han sido cilindros, ¿no es cierto? Cilindros concéntricos, ya conductores, ¿no es cierto? O si no planos que supongo que son infinitos, o si no esferas, sí. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no es cierto? Eh, otro problema, no sé si hemos, creo que no vimos el método de las imágenes. Problemas, por ejemplo, más asimétricos, por ejemplo, serían problemas así, supongamos, no digo, tengo una carga puntual, ¿sí? Y una esfera, por ejemplo, ¿ya? Una esfera conductora conectada a tierra, por decirlo, ¿ya? Entonces, este de aquí es un problema más difícil, ¿sí? Pero este de aquí existe una metodología, ¿no es cierto? Que se llama el método de las imágenes, ¿ya? Y entonces, pero bueno, este problema se podría resolver también con otros métodos, ¿no? Pero uno desde el método de las imágenes, otro sería funciones de Green. Pero este también viene a ser un problema con condiciones de frontera. Sí, que con el método de las imágenes puedo resolverlo, pero para este caso muy puntual, ¿no es cierto? Sí, el caso general de la resolución de un problema sí vendría dado, por ejemplo, ya por método que sería el de las funciones de Green, por ejemplo. Sí, y todo eso es el primer capítulo de Electrodinámica 2, ya, que no abordamos acá. Nosotros simplemente nos quedamos hasta aquí, es decir, nos hemos dado la vuelta alrededor de esta ecuación. Sí, básicamente, ¿no? Ya, y la ecuación equivalente del potencial. Ahí nos hemos dado la vuelta de un lado para otro. Se supone que al final, ahorita, ya deberían conocerle esta ecuación súper bien, ¿ya? En forma de ley de Gauss, ¿no es cierto? Bueno, no es la misma, pero proviene de las mismas dos ecuaciones de Maxwell, ¿no? De Gauss, en forma de ley de Coulomb para el campo eléctrico, en forma de ley de Coulomb para el potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos terminado hasta la fecha, ¿no? Y vimos un poco de conductores, donde la cualidad es que son una superficie equipotencial. Por lo tanto, el campo eléctrico es cero dentro del conductor, ¿sí? Y solamente existe campo superficial normal al conductor, ¿sí? Es decir, las condiciones de borde, ¿no? Habíamos visto, ¿no es cierto? Que aquí va a aparecer un campo eléctrico que sea normal, ¿sí? La densidad de carga de aquí se relaciona con el campo eléctrico, la superficie, ¿sí? Dividido para una constante, ¿no? Ya, entonces eso es lo que nosotros hemos visto. Sí, esas dos cositas hemos estudiado hasta ahora. Y eso ya deben dominar. Sí, eso ya ahorita ya dominan. ¿Ok? Y ese es el propósito de esta primera parte del curso. ¿Preguntas? Entonces, si hubiese una evaluación, aquí iría la evaluación primero. ¿Ya? Entonces, ¿no? Yo estuve pensando justamente desde en este par de días ponerles una primera evaluación como parte del deber, digamos. ¿Ya? No es una evaluación que va a tener un peso grande, pero es una evaluación que sobre todo les va a servir a ustedes para saber en qué estado se encuentran. Es decir, ustedes con esta evaluación deben saber si, si pueden resolver lo que se supone que deben resolver al final de esta primera parte. ¿Ya? Entonces, la evaluación, ¿no es cierto?, no va a ser dentro de las horas de clase, porque como les digo, es como deber, ¿sí? Es, es subjetiva, es decir, ustedes se la hacen al momento que quieran, ¿no es cierto?, en las condiciones que quieran, ¿ya? Y es una autoevaluación, ¿no? Simplemente se va a quedar como un deber más, ¿sí? De igual peso que cualquier otro deber, ¿ok? Sí, como un peso del día, ¿no? Pero como les digo, les sirve más a ustedes para que ustedes mismos se evalúen y sepan cuánto han aprendido del curso y si han aprendido lo que deben aprender. ¿Ok? ¿Preguntas de eso? Bueno, entonces el día lunes, por favor, vean los videos,
Sí, es importante que vean los videos antes de venir a clases, ¿ya? Ya que no hay clases teóricas, ¿no es cierto? Yo no hago exposición teórica de la materia que voy a discutir, la exposición teórica ya se hizo en el video, ¿sí? Aquí se hace la discusión de la parte teórica, si es que hay preguntas, si es que es necesario, se vuelve a explicar de otra forma lo que en el video no se entendió, ¿sí? O se amplía si es que hay algo, alguna necesidad suya o yo crea que es conveniente. Y si no, ya vamos directo a resolver ejercicios y a ponerlos versus la forma, versus la parte teórica, ¿no? Que es lo que hemos hecho ahora. ¿Ok? Entonces, el día lunes continuamos si es que no hay preguntas. Listo, profe. Hasta luego. Hasta el lunes. Hasta luego, profe. Luego, Gracias. hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Profe, gracias.